José. Bueno, Ari. José, cuando dices empezar de chiquito, ¿te refieres a empezar con los niños de chiquitos? Porque yo creo que si es que se va a plantear un cambio, se tiene que hacer un cambio y el cambio tiene que ser estructural y grande. Estamos de acuerdo, hay un tema fundamental con la educación. Se tiene que tratar la educación. Si es que preguntarías, quiero aumentar el 0,15 a 1 o darle otro punto 0,85 a la educación, bueno, también la respuesta sería depende, ¿no? Tirar más plata a un sistema educativo mal estructurado, ¿no? Con malos contenidos, que no le entrega a los alumnos las herramientas para adquirir conocimientos, sino inclusive en colegios privados. O sea, yo vengo de estar sentado con mi hijo de 9 enseñándole las provincias de Lima, ¿no? De memoria. O sea, cuando aprieta un botón en el smartphone y tiene la información, ¿no? En- entonces el tema es en qué y cómo inviertes el dinero. Y para eso necesitas, sí, procesos, como mencionó Eric. Pero ¿quién va a dictar los procesos? ¿Quién va a estructurar que el dinero que se invierta eficientemente? Necesitas un órgano que centralice eso, que lo priorice, que lo estructure correctamente para que el dinero invertido se invierta en la mejor manera. No es solamente subirle puntos al PBI, es hacer que esos puntos que le suba al PBI retribuyan en más PBI para a la vez subir nuevamente el PBI invertido en educación, en ciencia y tecnología, para que el bienestar al final de los ciudadanos, porque eso es lo que tiene el Estado que preocuparse, en el bienestar de los ciudadanos. Y, y ahí también la importancia de no agrandar las brechas de los más necesitados y de los más alejados. No creo correcto tomar una postura de no podemos llegar a todos, ¿no? Entonces vamos a concentrarlos en los más grandes y en los más ricos, o hacer aplicaciones que pueden servirle a todos nosotros, a todos los limeños que tienen el smartphone o tienen la tablet, que es muy interesante. Pero tenemos otros 6, 7 millones de peruanos que no tienen acceso a comunicaciones, que no tienen acceso a energía eléctrica, que no tienen acceso a temas básicos de bienestar. Y ahí es donde puedes generar el mayor impacto. Si es que le llevas a ellos sistemas educativos a través de herramientas tecnológicas, entonces creas un bienestar. Si es que inviertes en OLPCs que están como adornos en colegios, que si es que viajas en provincias y las ves guardadas en cajas, nadie las usa, tampoco hay a dónde conectarlas, ¿no? Pero después de medio año también están disfuncionales. Entonces, invertiste sumas astronómicas de dinero en algo que no retribuyó en la sociedad, no retribuyó en los alumnos que tenían que mejorar su calidad de educación a través de las herramientas. Entonces necesitamos herramientas, necesitamos contenidos y necesitamos estructurar un, unos procedimientos, una estructura para llevarle a la gente que va a tener acceso a esa tecnología bienestar. Y eso se tiene que articular a través de un punto central, porque si es que cada ministerio va a seguir intentando esporádicamente hacer lo que le parece mejor, sin articulación, sin un órgano central que da alineamientos, entonces no va a ser la mejor manera de hacerlo. Tiene la palabra, doctor Jaico. Muchas gracias. Quisiera comentar lo que se decía sobre la educación, y en eso estoy muy de acuerdo. Según algunos entendidos en la materia, podríamos cerrar las escuelas y no cambiaría nada en el Perú. Sencillamente así. Porque es un sistema que no nos está llevando a, digamos, el desarrollo de capacidades, ¿no? Se le está acostumbrando al joven a memorizar y, como lo dice bien, pues aquí nuestro amigo, lo que se intenta acá es que el alumno memorice, no que desarrolle esas capacidades. Y lo puedo decir que cuando yo salí de la escuela secundaria, recuerdo que conocía gran parte de los elementos de la tabla de Mendeleev y de verdad, gané muchas apuestas con eso, les puedo decir, pero que no me sirvió en absolutamente nada para los desarrollos. Evidentemente ya en la vida profesional pude hacer uso en algunos casos que traté, pero más allá de la aplicación práctica, nunca. Entonces tenemos también acá en el Perú un desarrollo cognitivo bastante básico. Estamos todavía en la parte de las 6 etapas, estamos en la parte del conoce, pero todavía no hemos llegado a la parte del analiza o aplica, que es precisamente a donde debemos llevar a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces,
Todavía debemos pasar esa primera etapa, ir a una segunda, pero eso evidentemente se hace a través de una reforma educativa, la cual esperemos pues sea agenda para el próximo gobierno. Lo que quisiera en este momento plantearles algunos puntos que podemos ya aplicar, por ejemplo, para lo que es el impulso de las ciencia y tecnología y las TICs también, por ejemplo, con lo que llamamos los fondos sectoriales, que permitirían pues ir en la investigación orientada a la solución de problemas y la innovación. Estos fondos sectoriales no se aplican en el Perú porque vemos que cada región no tiene ya una visión de desarrollo y es ahí precisamente el punto. Las capacidades de las regiones todavía no se han puesto, digamos, en vitrina como para a partir de ahí generar la tecnología que pues permitiría avanzar. Vayan ustedes aquí a ICA, no van a encontrar una ingeniería químico, por ejemplo, que permita hacer procesos en todo lo que es vinos, por ejemplo. Vayan aquí a Cajamarca también y encontrarán que, por ejemplo, en veterinaria o ciertos tipos de aplicaciones no hay. Y es así, todavía no hemos hecho un análisis regional de lo que necesitamos. Fondos regionales, ustedes ya saben cómo está pasando con esto del canon. El canon minero, por ejemplo, tiene una parte que va a la ciencia y la tecnología, pero esta rara vez se aplica. Señor Santiago Rojas lo podrá saber. No se aplica y pues es algo que debemos implementar. El Fondo Regional para el Desarrollo del CTI también va en esa, digamos, en esa dirección y trata de fomentar precisamente todas las energías académicas e intelectuales en las regiones. Los beneficios fiscales ya se han estado, digamos, trabajando. Hay beneficios fiscales que se dan a las empresas privadas. Todavía sigue siendo bastante, digamos, ínfima la parte de su presupuesto que se da a ciencia y tecnología, pero es necesario de que eso pues siga mejorando. Y esto a través de la participación también del Estado. Los programas de estímulo a la innovación es importante hacerlas porque este estímulo es lo que permite precisamente de que las empresas pues vean un beneficio en lo que es pues para su competitividad. El Sistema Nacional de Investigadores es un punto importante porque no tenemos a la fecha todavía un número considerable de científicos. Miren ustedes, en el Perú tenemos 12.520 investigadores, que con respecto a la población económicamente activa es de 0.07, que es bastante, es ínfimo, ¿no? Con respecto pues a toda esta población. Y esto nos lleva a decir que precisamente debemos orientar más las carreras hacia la ciencia y la tecnología. Y tener este Sistema Nacional de Investigadores, ¿por qué? ¿Para qué sirve? Porque a partir de ahí podemos ya saber quién investiga en qué sector. Eso es lo importante. Y las regiones pueden servirse mucho de pues, estos investigadores. También los convenios y universidades y el sector privado, es lo que hablábamos con respecto a hacer ese triángulo, ¿no? Fantástico, pero que todavía no se hace. Y es por una razón también simple, de que la Universidad Peruana es una universidad de formación primera, no es una universidad de investigación en muchos casos, ¿no? Entonces es ahí donde debemos encontrar esa complementariedad y dividir exactamente pues, las funciones, uno para lo que es la formación básica y otro para lo que es la investigación. Y eso es precisamente lo que no se hace en el Perú. Otro punto, siguiente por favor. Muy bien. Es lo que hemos denominado el Avantic, que financia la fase de transición entre la investigación y la aplicación. Es el último kilómetro, se diría, y esa es una, digamos, una propuesta que esperemos sea tomada en cuenta porque es ahí donde muchas veces una innovación se trunca. Es en ese último kilómetro en que no va más y ya no puede tener esa aplicación. Y es importante que el Estado intervenga ahí. Nosotros somos favorables a que el Estado intervenga pues, en el sector económico para poder fomentar, digamos, este tipo de transiciones y llevar un proyecto a término, que se culmine totalmente. Y ahí verán, por ejemplo, todo lo que es patentes, ¿no? La patente, como bien lo apuntaba el señor Marco Alpaca, pues es costoso y toma tiempo, bastante tiempo, cuando normalmente ya deberíamos nosotros tener un sistema que permita pues disminuir esos tiempos y sobre todo a nivel de precios pues ser bastante competitivos, lo cual pues está por hacer. En cuanto a becas, pues los estudios de posgrado
es algo que se tiene que hacer en instituciones nacionales y extranjeras. Pero acá con algo importante. Lo que vemos que se está haciendo es que, por ejemplo, hay jóvenes que se van a hacer maestrías a Estados Unidos, Francia, Alemania, pero no hay digamos, un compromiso de regresar al Perú y poner ese conocimiento en práctica. Cuando escucho que hay 300 jóvenes que se van al extranjero, de verdad me da mucha pena porque viendo pues lo que acá hay como atractivo, no creo que regresen, la verdad. No creo que regresen. Entonces, estamos haciendo ahí un esfuerzo que se va por la ventana. ¿Por qué? Educación primaria la puso el Estado, educación secundaria la puso el Estado, educación universitaria también, posgrado, maestría también, y luego el desarrollo o los beneficios de esta formación la lleva un país extranjero. En eso estamos actualmente. Entonces debemos cerrar el círculo de manera a que este capital humano regrese al país y pues esté activo en empresas privadas, por ejemplo, o también en la academia, que es lo que, y en la investigación sobre todo. Eso es un punto importante. Y software, pues, es lo que también tratamos, que es un programa que debe permitir orientar en la política industrial. Y esto, pues, verán ustedes ahí, estas empresas crean pues los software, ¿no? Y fomentan la capacitación de recursos humanos. Esto es importante, los software, porque es precisamente esa una capacidad importante en lo que son las TICs, ¿no? Entonces, aquí es importante también la participación del Estado para pues fomentar, sobre todo tanto talento que vemos y cada día salen nuevas aplicaciones, que esto pueda pues ser algo concreto para el ciudadano. Y luego el programa para industrias de alta tecnología, pues eso ya va a las empresas, que son pocas en el Perú, a decir verdad, pero que existen y las cuales necesitan pues impulsar esta alta tecnología para su innovación. Muchas gracias. Bien, no sé si Eric. Bueno, Alan, vamos a hacer un rol de oradores, ¿ya? Alan, Enrique y Eric, y ahí concluimos. ¿Te vas? Ah, bueno, ya, está bien. No, es solamente una cuestión muy breve. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Creo que eso se va a construir. Pero les pongo un tema sobre la mesa y es la presencia de Susana. Somos 18 personas en la mesa y solamente hay una mujer en la mesa. El tema de desigualdad de género en el tema de TICs es bastante más grande de lo que ustedes creen y eso también es una afectación de cómo se ve la tecnología. Los temas de género son críticos para el tema de desarrollo de políticas públicas y significa simplemente que no hay un interés por parte de los actores. Me gustaría que la próxima reunión pues, no sea tan desigual, sino un poco más paritario. Es parte además de las políticas públicas. Y con eso acabo y gracias. A ver, Eric, antes que te vayas, se ha invitado a todos los representantes y ellos son los que han enviado a sus representantes. Es Ya. parte de lo que ocurre. Sí, entonces, más bien te agradecemos. Pero antes que te vayas, sí, por favor. El próximo miércoles se va a presentar el libro coordinado por el congresista Mesías Guevara sobre el desarrollo de las TICs en el Perú, una compilación de una serie de artículos. Desde ya están todos invitados, supongo que les deben haber hecho llegar unas invitaciones. Hace un esfuerzo del estudio que yo dirijo, Irarte Asociados, de publicarlo, pero además es un real esfuerzo del congresista Guevara de haber convocado una serie de actores involucrados en estos temas y que no quede simplemente en otra reunión más, sino en algo plasmado que pueda ser de utilidad para la sociedad. Va a haber una versión en PDF para que la podamos compartir también, más allá de las ediciones en papel que se vayan a hacer, y desde ya están todos invitados a esta presentación. Muchas gracias. Para agregar lo que dice Eric, sucede que este libro surgió con todas las iniciativas legislativas que hemos trabajado y que muchas de ellas se han convertido en leyes, como la banda ancha, como telefonía, competencia de telefonía móvil y otros proyectos que se han presentado. Entonces, yo consideré que además de presentar las iniciativas legislativas que se han trabajado desde mi despacho como un esfuerzo, consideré que era importante recoger opiniones de expertos en diversas áreas. Se ha invitado para que escriban en este libro cerca de 18 personas aproximadamente en diversos temas que tienen que ver con lo que aquí se está conversando, es decir, la aplicación de lo que es las TIC a diversas áreas.
por ejemplo, temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, temas de lo que es la parte de transparencia, temas de telecomunicaciones rurales, temas del voto electrónico, temas de gobierno electrónico, alfabetización, incluso la firma digital que le escribió un notario, o sea que se ha invitado así a diversas personalidades, telemedicina, que también la red NACE, que es muy importante, la red nacional del Estado. Es decir, en este libro no solamente se buscó de que se vea la visión del punto de vista personal de un congresista, sino que también integrar lo que es la visión de otras personalidades, que por supuesto yo creo que nos hemos quedado cortos, porque de aquí en la mesa, por ejemplo, podría surgir otro libro, y otro libro, 2.6. Y en ese sentido, yo le quiero agradecer a Eric, porque él se compró el pleito para hacer que este libro sea editado y como él lo ha manifestado, la impresión por escrito en hard copy va a ser bastante limitada porque el libro se denomina o se llama Rumbo a la Inclusión Digital. Y entonces, si es digital, tiene que serlo digital. Entonces, por eso el tema de la publicación es limitada desde el punto de vista hard copy y va a ser difundida en temas de lo que es la parte ya digital. Yo quiero adelantar mi agradecimiento a Eric por haberse comprado este pleito, porque curiosamente recurrimos a diversas instituciones para que nos ayuden a financiar por lo menos la diagramación y la impresión. Muy pocos quisieron, o sea que nadie le interesaba. Pero Eric se ha comprado el pleito y yo le agradezco. Como dije, es un libro cuyo objetivo es no solamente ver la visión del congresista Mesías Guevara, sino de muchos expertos, en la que yo creo que va a servir un granito de arena para que empecemos en otros esfuerzos que podamos hacer. Por ejemplo, a mí me parece interesante, sin ánimo de adelantar ya lo que es la clausura, sino que, por ejemplo, deberíamos de hacer un libro, incluso un evento con un libro. Acá hay varios actores, creo que todos, temas relacionados de experiencias duras y puras que se está viviendo acá en el pueblo peruano. Los hackathons, por ejemplo, todas las aplicaciones que se están haciendo, lo que dice Susana, lo que es la importancia de ver la aplicación al sector textil, lo que está hablando el Senati, es decir, todos, la innovación permanente, lo que hace David Asensio también con el tema de aplicativo Wi-Fi, el sistema de ciudades digitales. Por lo tanto, yo creo que vamos a seguir trabajando. Le doy la palabra a Alex y luego a Enrique. Bien, entonces, así quedamos, Eric. Muchas gracias por el tiempo, señor congresista Mesías. Solamente para tangibilizar, ¿no?, los resultados que se puede obtener en una hackathon, ¿no? Algo bastante breve. Una aplicación llamada Yo Congresista. A ver, por favor. A ver, lo voy a poner. Para explicar brevemente esto. Fue resultado de una hackathon que se hizo con la liberación de datos de algunos datos del Congreso. Si bien es cierto, tienen la política de datos abiertos, pero estos datos abiertos no están ordenados en un sistema en los cuales los developers puedan utilizarlo. Lo cual ahora hace poco lo ha asimilado la municipalidad de Miraflores, ¿no? Y aquí resaltar toda la propuesta que anteriormente hice, ¿no? ¿Qué es lo que qué se necesita para una hackathon? Primero, datos libres. Sin datos libres no estarían ahí mencionados por default los 130 congresistas mapeados. Quizás la ciudadanía no sabe que los 130 congresistas provienen de distintas provincias del país por un tema de representatividad. Si usted le da clic a uno de ellos nada más, cualquier punto naranja, puede obtener otro, por favor. Este es un beta es algo inicial, un punto inicial de un proyecto. Puede ver los datos de correos, Facebook y contacto con el congresista, ¿no? Puede tener un contacto inmediato con el congresista. Si no hubiera base de datos libres, esto no se hubiera podido hacer. Se tendría que hacer de manera manual, que prácticamente lo hicimos manual porque había que ordenar estos datos. Segundo, con respecto a la propuesta Yo Congresista, lo que busca
es democratizar la propuesta de la ciudadanía. Siempre nos quejamos de que el congresista no hace esto, no hace el otro, y muchas veces no sabemos las funciones realmente de un congresista. Lo que hicimos fue preguntarle a la gente o hacer en un sistema lo que la gente siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué haría yo si fuera congresista? Si le preguntamos a cada uno de los ciudadanos qué harían si fueran congresistas, obviamente van a transmitir una problemática real desde el lugar de donde vienen, de manera geolocalizada, ¿no? Es así que estas categorías que ven abajo son de las principales propuestas de ley en diversos sectores, de transporte, de seguridad, infraestructura, educación, deporte, cultura y lo que es salud, ¿no? Cualquier ciudadano desde cualquier parte del país, por ahora, nos han contactado desde Brasil interesados en esto. En Brasil hay una asociación que solo se enfoca en crear tecnología para la democracia. Nos han contactado hace una semana desde Brasil para hacernos una pequeña nota sobre esto. Están muy interesados, ya que ellos consideran que a nivel país, a nivel Perú, es la única aplicación que ve temas de democratización de la ciudadanía, ¿no? En base a esto fue que conocimos al congresista Mesías Guevara, le interesó bastante, nos dio su soporte, su apoyo, su feedback para poder mejorarlo. La sorpresa, esto fue hecho en una noche, en una madrugada, en la cual en lo que es los tiempos libres, nosotros los integrantes del equipo somos empresarios, cada uno en su rubro, lo hicimos a nivel de hobby. Inversión cero, más que nuestros propios infraestructura tecnológica, el know-how, conocimiento en desarrollo, en diseño, un hosting, alojar un dominio, que son cosas quizá para nosotros comunes, ¿no? Pero si cosas tan interesantes que le interesa a otros estados o a otras instituciones del extranjero y todavía no del país, se pueden hacer en una noche, ¿ustedes se imaginan lo que se puede hacer por sector? Y con más tiempo y quizá con más inversión. No hablo todavía de inversiones millonarias. Una inversión bastante mínima de tener tiempo y disponibilidad de poder juntar a talento verdadero en un solo lugar y quizás extenderlo como se hace en Ecuador, se hacen lo que son los campus party, ¿no? Pero un campus party, poder traer ese tipo de eventos, traerlos al país, cuesta entre 1 millón a 2 millones de dólares, que a nivel de Estado no es muy caro, pero un campus party, que es un modelo internacional de amanecidas, de campamento tecnológico, realmente sí trae mucho impacto o mucho rédito en el país, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo breve, ya que estamos en el Congreso, que quería mostrar. Si esto se puede hacer en una amanecida o en un par de horas, o en una cantidad de horas, imagínense lo que se puede hacer si difundimos más esto por sector y si lo hacemos más extenso y con más apoyo e inversión, ¿no? Gracias. Quisiera añadir sobre datos abiertos. Okay. Sí, a ver, para terminar, congresista, algo simple. Simplemente quería conversar que tenemos una tarea pendiente, ya que todos acá somos actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Nosotros del sector privado, del gremio empresarial, tenemos una tarea con las empresas y que es la de sensibilizar y articular, ¿no? Por un lado, sensibilizar a las empresas de lo que es la ciencia y tecnología y lo que es la innovación. Muchas empresas desarrollan innovación dentro de su establecimiento, dentro de su organización, pero no la tienen sistematizada. Entonces no pueden, por ejemplo, participar de lo que son todo este tema de cambio por impuestos, ¿no? De lo que es el impuesto a la renta, ¿no? De beneficiarse del 150% en deducción de impuestos por gasto de innovación. Muchas empresas desarrollan y no lo tienen sistematizado, entonces no pueden participar de este tema, ¿no? Hay muchas empresas que están desarrollando ciencia y tecnología, sobre todo las grandes y medianas, como dije hace un momento, porque tienen departamentos formalizados de innovación, ¿no? Sin embargo, las micro y pequeñas empresas no tienen departamento formalizado, entonces simplemente son desarrolladores de tecnología de importación y son pasivos, ¿no? Ya hay varias empresas que están interviniendo, sensibilizando a sus trabajadores en desarrollar, por ejemplo, todo lo que es concurso de ciencia y tecnología, ¿no? Recientemente, por ejemplo, estuvimos en una empresa de plástico que desarrolla envases de plástico, pero también pigmentos para colorear, bueno, los diversos envases plásticos, y ellos desarrollan entre sus trabajadores un concurso de innovación.
sin embargo no tienen muy claro cómo se gestiona un proyecto de innovación. Y eso me lleva a la segunda parte, que es articular. Muchas empresas no tienen departamentos para gestionar proyectos de innovación, entonces no pueden gozar de los diversos financiamientos que hay en el Estado, que maneja el Fondesit, por ejemplo, ¿no? En temas de extensionismo, de vigilancia tecnológica o diversos proyectos, ¿no? Hemos tenido empresas que nos han llamado, por ejemplo, la Sociedad Industrial, para que nosotros les gestionemos ese proyecto, porque nosotros tampoco contamos con un área grande para desarrollar un proyecto de innovación para las empresas. Entonces, a veces los tiempos también son cortos en el Estado cuando hace la publicación de estos programas de fomento de innovación, ¿no? A veces cuando hemos querido participar como sociedad también nos hemos dado cuenta que ingresamos a la página web de Concitec y cuando justo tenemos una semana y media para preparar todo un proyecto con las empresas. Entonces, creo que hay un tema que hay que trabajar directamente con el Estado ahí, ¿no? Y por otro lado también articular en una sola estrategia, ¿no? Por ejemplo, tenemos por un lado el Centro de Planeamiento Estratégico, que es el CEPLAN, que ha presentado un plan bicentenario con diversos ejes. Uno yo creo que es el eje 4, que menciona todo el tema de ciencia, tecnología, desarrollo productivo, y que debería ser el ente que articule todas las demás estrategias, ¿no? Por otro lado, tenemos el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que es transversal a todos los sectores, la estrategia de Crear para Crecer de Concitec, y creo que todos deberían articularse en un solo planeamiento nacional, que podría ser CEPLAN u otra entidad, ¿no? Pero no deberíamos tener distintas estrategias de cada institución, ¿no? Creo que debería ser una estrategia única para todo el tema de ciencia y tecnología, ¿no? Enrique, un minuto por favor de ya, porque ya tenemos... Sí, solamente era para adicionar sobre los datos abiertos que buscan el acercamiento de la administración pública con el ciudadano en la base de la tecnología y el servicio de la gente. Y lo más importante, afianzar la gobernabilidad, establecer la democracia participativa y la representativa que constituye y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ese es el objetivo. A eso tenemos que apuntar. Ok, gracias. Yo voy a hacer un pequeño resumen, pero antes es un comentario que es bueno que ustedes sepan también que no todo es malo, como dijo todos los que ustedes están presentes, pero sin embargo es bueno que se sepa que además de las leyes que yo les he comentado, que ya han sido algunos de ellos promulgados y están en fase de reglamentación, hay otros que están en la agenda del Pleno para ser ya debatidos. Está, por ejemplo, algo que acá se ha repetido de manera permanente, el tema de patentes. Hay un proyecto de ley que ya está en la agenda del Pleno, que es la creación del Fondo de Patentes. Por otro lado, también el tema relacionado a la creación del Instituto del Software. El Instituto del Software que esto debe buscar no con el ánimo que el Estado se dedique a desarrollar software, sino de promover las políticas públicas y que incluso que incentive y que esto se convierta en una industria muy importante. Por otro lado también, para los jóvenes, por ejemplo, está también el tema del proyecto ley que ya fue dictaminado en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es la empresa de base tecnológica, es decir, que todos estos startups que hoy se están planteando tengan cierto apoyo por parte del Estado, es decir, que más allá de las famosas incubadoras de empresas, que ya se vea el tema. Ese proyecto también ya está dictaminado y está agendado en el Pleno. Aquí también se ha hablado mucho del tema del ONGI, del gobierno electrónico, el e-government. Ese es un tema que también ya está agendado en el Pleno, ya fue dictaminado también. Con este proyecto se busca empoderar más a lo que es el tema relacionado del gobierno electrónico, que incluso se habla de una agencia, que es decir, que como ocurre en Uruguay, que la agencia reporta directamente al presidente de la República, o sea que no es que esté suelto directamente. Si algo recordamos más allá de su humildad al presidente Mujica, es de que él acogió el tema de la GESIP, lo puso, se apropió y lo convirtió en una política. Por eso diversos planes claro, Uruguay es un país pequeño, pero sin embargo hay un proyecto Saibel, no sé si recuerdo, por ahí más o menos en la década de 2008, 2009, perdón, en los años 2009, prácticamente se hizo una política educativa impresionante en Uruguay. Ceibal, ¿no es cierto? Claro, entonces por ahí que recuerdo. Por otro lado también está en cartera el proyecto de alfabetización digital, que si bien es cierto está mencionado en un artículo en la ley de banda ancha, pero otros hemos preferido darle mayor impulso a la alfabetización digital,
que sea como para eliminar los analfabetos digitales que actualmente existen. Y también acabamos de presentar el proyecto de ley que tiene que ver con que el impulso de la robótica en las escuelas primarias y secundarias, es decir, que se convierta en una política de Estado. Hoy el Ministerio de Educación hace esfuerzos, pero muy aislados, solamente, como dijo Ari, para ciertos sectores, pero no es una política pública. Nosotros queremos que se convierta en una política pública el tema de la robótica. Y por otro lado, también hoy a las 3 de la tarde, Dios mediante, espero que así ocurra, debe estar dictaminándose en la Comisión de Salud el proyecto de telemedicina, que también se convierta en una política pública, que no solamente, por ejemplo, el Instituto Perinatal hace grandes esfuerzos, ya están haciendo telemedicina, igual el CENATE, que es el Centro Nacional de Telemedicina de Salud, pero aislado. Es decir, no responde a una política pública. Si en estos momentos, como se habló por ahí, que la banda ancha ya se está logrando esfuerzos, no solamente con la fibra óptica dorsal, sino con los proyectos dorsales regionales, si no va a tener éxito si no tiene contenidos, aplicaciones. Y yo considero, no solamente yo, discúlpenme que me ponga por delante, pero hay otros funcionarios del gobierno que coincidimos de que el que va a ser el gran adalid, el impulsor para que esto se consolide son dos. Uno es la telemedicina y el otro es la teleeducación. Es decir, son dos elementos fundamentales que van a servir para que se dinamice y se aplique, se use de manera cabalidad lo que es el tema relacionado con la parte de la banda ancha. Esos son en líneas generales. Hay otros, pero no, ahorita no quiero pecar, pero sí me gustaría. También los ingenieros, creo, y todo lo que estamos aquí presentes, somos ejecutivos y siempre aterrizamos en cosas concretas. Yo vengo de una zona que es Jaén, donde hay bastante café. Somos uno de los primeros productores del café. Y así es que, aunque te le parezca mentira, tomo muy poco café. Y es el mejor café que hay, es de Jaén, Cusco y Chanchamayo. Y entonces, y a mí siempre me ha gustado aterrizar las cosas y por eso es que estamos impulsando diversas iniciativas legislativas que yo creo, yo le soy sincero, en estos últimos 5 años creo que se ha dado una gran revolución en el tema de las telecomunicaciones y también de la ciencia y la tecnología. Bueno, yo me he preocupado de poner un granito de arena y yo estoy satisfecho. Claro, hubiera querido que se sacara más cosas, pero en esta área específica estoy relativamente satisfecho. Entonces, para concretar esta reunión, yo les pido, por favor, que me ayuden a revisar, en todo caso, las tareas que deben surgir de aquí, de esta reunión de trabajo. La primera es que debemos de concretar el tema de que en el Acuerdo Nacional se establezca la Comisión de Innovación y Gestión del Conocimiento como una política pública dentro del Acuerdo Nacional. Esto yo ya lo hablé con el propio Javier Iguíñez y él está a la espera que nosotros le hagamos una propuesta. Yo no quise hacerlo, le soy sincero, porque no vale que simplemente sea una persona, sino un equipo de trabajo. Por eso creo que es válido que surja de esta reunión un documento dirigido al Acuerdo Nacional para que ahí se convierta ya como especie el inicio de una política de Estado. En la actualidad se han añadido 2 políticas de Estado al Acuerdo Nacional, de los cuales yo también he estado ahí ligado íntimamente, he sido uno de los impulsores, uno que es la política hídrica, es decir, la política del agua, que hemos impulsado activamente en el Acuerdo Nacional, y el otro es la política del ordenamiento territorial. Han habido grandes debates en el Acuerdo Nacional, al final se quedó como gestión del territorio, pero al fin se logró que se establezca una política. Entonces, considero que deberíamos también de impulsar una política que esté orientada a la innovación y la gestión del conocimiento. Y por lo tanto, a mí me gustaría que de este grupo de hoy de trabajo hagamos un documento y lo dirijamos al señor Javier Iguíñez. Y por otro lado, también creo, después de haber escuchado a todos y cada uno de ustedes, que es importantísimo que establezcamos un espacio de discusión y difusión permanente, que no solamente termine hoy, sino permanente, como especie de un observatorio, no quiero llamarle prospectivo, pero sí un observatorio como un think tank que estemos permanentemente apoyando este tipo de iniciativas, tanto de los jóvenes, de los empresarios, microempresarios, y también de la academia, y por supuesto del empresariado en general. Aquí, por ejemplo, hay importantes actores como Gilat, como APSO también, que es importantísimo porque nos dan una visión del empresariado, digamos, privado,
Y los emprendedores como David, como Alex y como Elvis también, Henry, que están ahí involucrados en el tema de... Y el gran empresariado que está acá, la Sociedad Nacional de Industrias. La verdad que yo les agradezco y les felicito. Yo tengo un buen concepto de lo que es del mundo empresariado, de todos, pero de manera específica de la sociedad y de la Cámara de Comercio. Yo nunca me cansaré de decirlo, porque yo siempre encuentro en estas dos instituciones un soporte valioso para el desarrollo del país. Hay debates, seguramente no tenemos una visión única porque no somos unos monolíticos, pero siempre hay que buscar la convergencia y yo les agradezco. Y por supuesto también a Gamarra, que creo que es un ejemplo de emprendimiento. También hay otros que es Vía El Salvador, también hay que integrarlos para que también puedan compartir su experiencia. Y por lo tanto yo creo que ahí debemos de establecer un espacio, incluso como hacer la política pública para los hackathon, como están planteando los jóvenes. Y algo muy importante, que creo que una de las tareas es sensibilizar al gobierno sobre este tema, sobre todo a las más altas esferas. Llámese presidente de la República, llámese presidente del Consejo de Ministros, llámese presidente del Congreso. ¿Por qué? Porque en el gobierno encontramos a dos elementos fundamentales, que es el Ejecutivo y el Congreso. Uno hace las leyes y el otro maneja el dinero, es el que maneja las políticas públicas, desarrolla esos espacios. Por lo tanto, creo que una de las grandes tareas debería de ser de sensibilizar al gobierno. Y por otro lado, de las conclusiones que yo aquí saco, que es importantísimo consolidar el sector de las TIC, es decir, que hagamos el gran esfuerzo, ya no hablar TIC de manera como una herramienta, como lo planteó Juan, sino como un tema, como un sector. A mí me parece importantísimo que consolidemos el sector de las TIC, es decir, ya no pensar solamente como un hecho aislado, sino de las TIC. Yo en lo personal postulo una ecuación, y yo creo que esa ecuación es el que sostiene el desarrollo de nuestro país. La ecuación que yo postulo es CTI igual a TIC, es decir, ciencia, tecnología e innovación igual a tecnología, información y comunicación. ¿Por qué? Porque por un lado generamos el conocimiento y por otro lado transferimos ese conocimiento. Entonces ambos están en una estrecha relación, porque nosotros podemos generar conocimiento en las universidades y como aquí se ha hablado, si no se difunde, y ahí un gran elemento fundamental sería las TIC. Entonces, bajo este punto, me gustaría, si os considera que yo he dejado un punto suelto, un minuto para que me digan qué punto adicional como tarea debemos de darnos. José, luego... En mi caso es un pedido y también un ofrecimiento, ¿no? Que creo que de alguna manera puedo hablar por los otros gremios que hay presentes, ¿no? El pedido es que las iniciativas legislativas y todas las ideas que surjan nos lleguen lo antes posible, porque a veces nos llegan cuando están de una manera ya estructuradas y con un sesgo tal que nos es difícil desarmar o tratar de ajustarnos a una iniciativa que ya está demasiado avanzada, ¿no? O sea, las iniciativas legislativas, lo antes posible, que se abra un canal de comunicación. Nosotros tenemos una persona en el Congreso que nos informa, pero a veces se le pasan algunas cosas. Y lo otro es el ofrecimiento de nuestra área, de nuestra gerencia legal, para ayudarlos a la formulación de la parte legal de todos estos proyectos que se tengan, en particular para ti, Mesías. Yo lo pongo a disposición y ayudar a ver que desde el lado del empresariado qué cosas podrían evitarse incluir o no incluir para ganar tiempo y darle agilidad a este tipo de herramientas, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, José. Vamos, Senato. Sí, como último punto creo que ya habían comentado, es el tema de confianza entre empresas. O sea, ¿de qué podemos hablar de una gestión de proyectos de innovación si eso se requiere asociatividad entre ellas? Pero si existe desconfianza, eso nunca va a impulsar a una sostenibilidad a largo plazo. Por ejemplo, Senati ha hecho una plataforma para el sector de textil y confecciones, financiada por el ID, en la cual se trataba de interconectar estas empresas. La plataforma está, si vamos en el Google, ponemos Senati Fominbit, Norman, si ponemos, Norman, en Google, Senati y Fominbit, Senati Fominbit, como buscador. En primera opción lo que va a salir. Fominbit. Esta es una plataforma que Fominbit lo había impulsado hace unos años. La idea ha sido genial. La idea es integrar estas empresas de modo que podamos concentrar la oferta y demanda en una plataforma
Fomín, por favor. La primera opción. Esta es una plataforma financiada por el BID. Sin embargo, la plataforma está, pero eso no se dinamiza. ¿Por qué? Por el hecho de asociatividad, desconfianza. Las empresas no están incentivadas a poder organizarse y poder concentrar esta plataforma para poder generar estrategias comunes. Entonces, ¿de qué vale que tengamos los soportes tecnológicos si la parte estructural, la parte de confianza no está bien desarrollada? Entonces, por ahí también debemos de enfocar muchas políticas públicas en ella. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradezco a todos y la verdad que es muy valiosa su participación. Creo que no nos hemos equivocado al invitarlos a ustedes. Por supuesto que deben haber otros actores que siempre se quedan en el tintero, así que ahí también le vamos a agradecer a ustedes que nos ayuden a identificarles. Y bueno, Dios mediante, les esperamos el día 20 de la noche para compartir un momento con ustedes también. Un think tank abierto, sí, sí. ¿Ya? Entonces, más bien, nos tomamos una fotografía para que quede grabado. Les agradezco, ¿ya?